Bueno, ahora una vez que tenemos la segunda tapa lista, vamos a unirla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la cara del revés hacia afuera y la cara de la otra pieza del revés también hacia afuera. En la parte donde terminamos es donde vamos a empezar a unir con la parte de la marca, ¿ok? En donde terminamos. Vamos a empezar desde donde terminamos hasta y unimos con el final, que es donde está nuestra marca. Recordando que esta segunda tapa yo no la terminé tan bien, ¿ok? No hice la vuelta completa, sino también le dejé lo mismo que en esta que ya expliqué anteriormente, ¿ok? Eso es importante, porque ahí es donde va el cierre. Entonces vamos a unir nuestra tapa que tenemos lista, el último punto, derecho contra derecho internamente, ¿verdad? Y vamos a conectarnos con el final de nuestra carrera, donde está la barra. Ahí vamos a pasar la aguja. Okay. Recuerden que los dos revés están afuera, los dos revés de la pieza. Esta es la pieza por afuera y esta es la pieza por afuera. Otro dato que les quería dar, esta pieza de atrás yo le puse cordón adentro, le puse un cordón de 3 milímetros, pero también ustedes pueden usar el mismo color que vayan a tejer, o los mismos colores que utilizaron en su tapa lo pueden colocar adentro. ¿Okay? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a pasar hacer puntos deslizados de la siguiente forma. O sea, tomamos el huequito que sigue del medio punto de nuestra tapa con el de la otra tapa, ¿ok? Pasamos completo, pasamos por aquí y pasamos por aquí, pasamos la aguja por los dos lados y vamos a unir con punto deslizado. Al principio nos va a costar un poquito, pero ya después va a ser fácil. Ok, vamos en el siguiente punto. Aquí está, meto mi aguja y busco el punto que corresponde en la tapa de atrás. ¿Lo ven? Y hago el punto deslizado. Paso por este lado, tomando completo, busco el de la parte de atrás. Y saco para pasar por el frente y hacer el punto deslizado. Y así vamos a ir uniendo. Así nos va a quedar. Vamos a seguir. Uno la tapa con la otra tapa. Paso por los dos y saco el punto deslizado. Verificando bien que no nos saltemos puntos de ninguna de las dos tapas, para que nos quede bien. A mí me gusta más tejerlo de una vez, no coserlo. Me parece que queda más bonito.
Vean cómo va la unión. Y así se ve por el frente. Así lo vamos a hacer en todo, recordando que vamos a llegar solamente hasta donde está nuestro espacio, que viene siendo este. Ok, porque queda la abertura, que es donde va a ir el cierre. Vean cómo se ve, vean que aquí está aquí. Yo voy a seguir uniendo toda esta parte hasta que llego a esta parte, y aquí va a quedar la abertura, que es donde vamos a pegar el cierre. Fíjense que de este lado está el fin, la marca, que fue donde comenzamos a unir, y aquí está el final de la carrera. Eso es como la guía de ustedes. ¿Okay? Vean. Entonces, ¿qué me ayuda eso? A que aquí me queda un espacio, porque yo no terminé esa última carrera, sino que la hice incompleta. Entonces me queda un espacio para el cierre, y aquí, como era la terminación y queda en escalón, me ayuda a tener el otro lado del espacio. Ven que queda como una abertura. Aquí va el cierre después. Bueno, voy a seguir tejiendo y ya regreso. Listo, ya terminé la unión, así se ve. Esta es la parte interna, la parte del revés. Fíjense que llegué ya a las dos marcas. Okay, y a la otra, que era el escalón final de la terminación de la vuelta, ¿verdad? Y así nos vemos. Así se ve, y así nos queda el espacio. Voy a darle la vuelta y a enseñarles cómo se ve. Ya le puedo quitar la marca, el hilo marcador. Y así no he cortado todavía el hilo aquí. Quería que vieran el espacio. Y aquí es donde vamos a poner el cierre después. Así con el dedo, y así les queda ya la costura. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos falta la colocación del cierre y nos falta hacer el asa. Bueno, espero que les vaya gustando y espero ver sus avances. Les va a ir quedando, y ahí está la abertura donde vamos a poner el cierre. Este hilito lo vamos a cortar. Bueno, vamos a seguir.